a pedir que la palabra de Dios a través del siervo pues pueda llegar a nuestros corazones y edificar a su pueblo. Así que, Padre, en esta mañana, ahora al abrir tu palabra, te pedimos, Señor, que nos des entendimiento y que tu palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones. Que el poder de tu palabra transforme nuestras vidas. Y al acercarnos a ella, te pedimos, Señor, que podamos comprenderla, entenderla y aplicarla en nuestros corazones. Usa a tu siervo, Señor, para que la palabra sea una palabra ungida, una palabra fresca, que pueda edificar a tu pueblo y a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No sé si está bien. Buenos días a todos. Antes de comenzar a entregar el mensaje, quiero hacer un agradecimiento a la iglesia por vuestras oraciones, atención que han tenido para con Nayara en estos tiempos difíciles que ella pasó en su cirugía. Gracias, hermanos, por las visitas, por su atención, por estar con nosotros en un tiempo difícil. Y agradecido por el Señor porque Dios ha conservado la vida de Nayara. Romanos 8. Versículo 31 al 39, el clímax de este capítulo. Dice a la letra, el Espíritu de Dios a través del autor sagrado, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios, es conocimiento revelado. Y necesitamos enfatizar este hecho. En una sociedad donde el conocimiento solamente se ha reducido a lo experimental, a lo que te dice tus sentidos, estás pobre si entiendes que ese es el único conocimiento de la realidad. Los cristianos tenemos la inspiración de la palabra. Es un conocimiento revelado que nos ayuda a superar nuestras limitantes lecturas de la realidad en que vivimos. Y esa es la intención de los autores sagrados. Dice el Espíritu de Dios, controlando a Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, dice Pablo,
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por venir, ni lo alto, ni los profundos, de ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre de toda generosidad, gracias por tu pueblo aquí en Mallorca. Gracias por esta expresión de tu cuerpo. Señor, ayúdanos a entender el conocimiento que nos revela Pablo. Edifica nuestras vidas, consuela nuestras vidas. Fortalécenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Leímos una parte maravillosa de una epístola maravillosa. El capítulo 8 de Pablo ha sido fuente de consolación a través de generaciones y generaciones de creyentes. Ha sido fortaleza a conciencias débiles de creyentes. Es una maravilla de pasaje. Quizás es el pasaje más apreciado por la cristiandad de todos los tiempos. En ella Pablo quiere capacitar a la iglesia con una revelación que él ha recibido de parte de Dios de la implicación que hay en la obra de Jesucristo para con su pueblo. Y lo primero que resalta de este pasaje es un hecho. Las dificultades siempre han caracterizado al pueblo de Dios. Al final del capítulo, usa el Salmo 44 a 22. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. La historia del pueblo de Israel, la historia de este pueblo ha sido marcado por las dificultades, por los odios hacia este pueblo. Y la iglesia a través de los tiempos, para vivir la fe, para llevar a cabo la vida cristiana, enfrentamos las dificultades. El mismo Señor Jesús nos dijo que en el mundo tendremos que aflicción. Y nos llama a confiar. Y la palabra de Dios siempre está hablando, Dios a su pueblo, que confiemos en Él. Porque es un pueblo diseñado para la victoria. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, la victoria de la iglesia, hermano, no es ausencia de dificultades. La victoria de la vida cristiana, todos lo sabemos, no es ausencia de dificultades. Pablo enseña en este gran capítulo que el sufrimiento se convierte en instrumento de Dios para formar a su pueblo. Dios quiere formar a su pueblo y nos revela este pasaje qué es lo que Él quiere formar. ¿Cuál es esa victoria que Pablo quiere que la iglesia sepamos en todos los tiempos? La respuesta es el clímax, es este final del capítulo 8. La victoria es comunión con el Dios. La victoria cristiana es inquebrantamiento de la unión con Él. Esa es nuestra victoria, aleluya, de que la comunión
con Dios es perdurable. Y esta es nuestra gran victoria. Es lo que enseña Pablo en este maravilloso capítulo. Comunión con Dios en medio de circunstancias difíciles del presente. Comunión con Dios aún más allá de la muerte. Inquebrantable la comunión de Dios con su pueblo. Maravilloso. Consolador en nuestras debilidades como creyentes. Porque en tiempos difíciles nosotros empezamos a percibir la realidad en una forma muy equivocada, porque nuestros sentidos, mire hermano, no hay algo más peligroso para autoengañarnos que creer que solamente existe una realidad, la que percibes. Es peligrosísimo vivir así. En base a tu experiencia, en base a tus sentidos, en base a tus conclusiones, de tu forma de percibir las cosas. Por eso está interesado Dios revelarse a su pueblo, revelar para que nuestras lecturas de nuestras realidades propias, particulares, comunitarias, no sean tan limitadas, tan miopes, y prolongue el sufrimiento en su pueblo. Prolongue el sufrimiento. Es más, nuestro sufrimiento tiene mucho que ver con la forma en que percibimos nuestra realidad. En el pasaje habla del amor de Dios, no como una emoción pasiva. Se usa esta emoción, se le atribuye a Dios la emoción del amor, pero no está usada como un antropopatismo, una atribución de sentimientos a Dios. No es un sentimiento, si bien es una emoción, pero es una emoción divina, muy distinta al amor que el hombre puede expresar como sentimiento. No es para Pablo el amor de Dios una emoción pasiva, sino nos ayuda a entender en el contexto temático que es el proceso. Ese es el amor de Dios, el proceso y la consumación de la formación de su Hijo Jesucristo en su pueblo. Ese es el amor de Dios, el proceso que Él ha iniciado desde la eternidad para formar el carácter de su Hijo, para tener un pueblo único y eterno. Ese es el amor de Dios, más que un sentimiento romántico. Es un compromiso con sus elegidos, con su pueblo, con los que hemos recibido un gran llamamiento en el Evangelio de Jesucristo. De eso se trata el pasaje. Según Pablo, en el contexto, un huérfano espiritual teme constantemente. Un huérfano espiritual, tener sentimientos de orfandad espiritual, teme constantemente. Y como característica y consecuencia, se vuelve esclavo de su entorno, de su propia realidad. Dice Gálatas 4:1 que aunque seamos aún niños y somos herederos, aún somos esclavos. Mire,
Miren el pasaje, acompáñenme para ilustrar esta verdad paulina. Por lo tanto digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos. Para Pablo, muchos de los que ya estamos reconciliados, no estamos experimentando la adopción de Dios. Vivimos en temor. Vivir en temor es hacerte infantil espiritualmente. Creyentes que aún temen. No es madurez cristiana para Pablo. En el capítulo 8 de su Epístola, Pablo desarrolla la estrategia del Espíritu para vencer el temor al sufrimiento. Maravilloso. Al fin, subrayando 5 preguntas que desafían a cualquier atentado que se levante en contra del amor de Dios para tu vida, para mi vida. Y es maravilloso este pasaje para un predicador, porque resuelve Pablo con su estructura gramatical, resuelve la mitad del trabajo de una predicación. Ustedes saben que el trabajo de un predicador consiste en tener una interpretación del texto para sacar una proposición. Si no hay eso, no hay sermón. Puede haber muchas palabras, pero no hay sermón. Y la segunda gran responsabilidad es ser homiléticamente lo más posible correcto. Estructurar el sermón para entregarlo. Pablo resuelve, es una pasada para el predicador este pasaje, porque el sermón son sus 5 preguntas. Ya me habló medio trabajo Pablo para estructurar el sermón, y quiero que me acompañes. Yo quiero hablar de la palabra, porque es un pasaje que trae sanidad. Es un pasaje que nos habla quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué recursos tenemos y cuál es el propósito. Es maravilloso vivir con certeza. Es una certeza más allá de tus sentidos. Es una certeza revelada que se toma por fe. Solo por fe. Solo por la fe se puede vivir más allá de las circunstancias de la vida. Es maravilloso y nos deja Pablo la estrategia del Espíritu para vencer el temor al sufrimiento. La primera pregunta que nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una pregunta incontestable, incontestable. La estructura gramaticalmente así, para que no se levante nadie en el cosmos, en el mundo, en lo espiritual, nadie pueda levantarse como enemigo de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Realmente el sí debería traducirse mejor, ya que Dios es con nosotros, ya que Dios está con nosotros. Viene concluyendo, Pablo inicia con una partícula lógica este versículo 31.
que relaciona con todo el contexto. Desde el versículo 15, 28, 30, el Señor está revelando la estrategia de cómo capacitar a la iglesia en ese tiempo, enfrentar el sufrimiento. Le revela: Dios nos adoptó, Dios nos conoció, Dios nos predestinó, Dios nos justificó, Dios nos va a glorificar en Cristo Jesús. Y usa puro tiempo en Cristo pasado para enfatizar una realidad futura. Nos glorificó, aún no estamos glorificados. Pero para Pablo, el hecho que Dios ya cumplió, nos conoció antes de la fundación del mundo. Nuestro sentido no puede comprender este conocimiento. No se puede adquirir con la lógica. No se puede adquirir. Él nos conoció, no en una forma intelectual, sino cuando usa el verbo conocer en la Biblia, cuando se usa en relación de Dios, se usa en la relación íntima. Él tuvo relación íntima contigo desde la eternidad. ¿O lo crees o no lo crees? Si no lo crees, triste tu calavera. Triste tu calavera. Triste tu evangelio, triste tu religión. Ahora, donde el evangelio es tan antropocéntrico, tan centrado en lo que tú puedes hacer, estamos recuperando el verdadero y único evangelio. El que está centrado en lo que Dios ha hecho por su pueblo. Él te conoció. Además te predestinó, te puso en el proyecto, puso en acción el proyecto. Te justificó, una acción puntual en el pasado, te perdonó todos tus pecados y te glorificará. Ese es el plan. Nada positivo, nada negativo puede separarte de ese proyecto. La oración condicional, si Dios es por nosotros, significa ya que Dios es por nosotros, nadie puede estar de pie atentando nuestra comunión con Dios. Aleluya. Dios se mueve en el sufrimiento, es lo que quiere decir Pablo. Dios se mueve en el sufrimiento. Dios no está ausente en nuestro sufrimiento, en nuestras angustias, en nuestros dolores. No es un Dios ausente, está moviéndose aunque no lo veamos. No hay opción que torbe a la glorificación de la iglesia. Ese es el plan, el propósito, y aún el sufrimiento es instrumento para llevarnos ese plan. Tarde y temprano seremos como el Hijo de Dios. Aleluya. Esa es salvación. Segunda pregunta. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Estas preguntas, más que preguntas, son declaraciones contundentes. En cada pregunta hay una verdad. En esta, el que no escatimó a su propio Hijo, esta es la verdad. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas?
Otro elemento de la estrategia para vencer el sufrimiento es la certeza de la muerte de Jesús a favor nuestro. Un sacrificio a favor nuestro por nuestros pecados. Un sacrificio para acercarnos a Dios. Dios se entregó, dice, entregó por amor. Y si usted y yo te pones a pensar lo que está diciendo Pablo, Dios entregó a su Hijo. Su unigénito. Es decir, el don más costoso. El don más costoso de Dios ya es nuestro. La inconmovilidad de la generosidad de Dios. Dios ya dio. De tal manera nos amó. Dio lo mejor. Si Él ya nos dio lo mejor, ¿cómo no va a terminar su plan? Aleluya. Estamos seguros en Él. Por más torpes que andemos en el camino, dice Isaías, estamos seguros en Dios, en Cristo Jesús. Si somos amados, esta es la cláusula, si somos amados. Y sabemos que todas las cosas, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si amamos a Dios. Si Dios ha hecho ya lo difícil, es lo que quiere enseñarnos Pablo. Si ya ha hecho lo difícil, entregar su propio Hijo, podemos estar seguros que hará lo de menos costoso y lo menos difícil, aunque nos pille la muerte, donde vamos al hoyo, y nos cafeteen. Aquí no cafetean, beba. Aquí son muy feos para enterrar a alguien, hermano. Van, lo ponen ahí de 4, 5 a 6, pum, y ya, pum, se fue. ¡Ay, qué feo! Con perdón a vuestra cultura. Pero no hay nada como la andaluza, la cultura en otros pueblos donde se procesa el duelo, es comunitario, se cuenta la historia, se toma uno un café. Y si se puede poner un poquito de tequila, mejor. Aunque nos pille el hoyo, Él vive y nos levantará y nos glorificará y terminará su plan. Dios no defrauda a nadie porque no es ídolo, no es hombre para que mienta, ni hijo de Dios, hombre que se arrepiente. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tercera pregunta. ¿Quién nos acusará entonces? A los escogidos de Dios. Dios nos escogió. No es por mérito. Esto pega mucho a la cultura de los méritos. Que pega mucho a los religiosos que andan definiendo su valía, no con Dios, es más su valía social. Pobres entendimientos. No hay una valía más grande que Dios te ha elegido y te ha amado en Cristo Jesús. No reduzcas tu valía.
a una cultura de méritos. El único meritorio fue Jesucristo. Cumplió la ley, murió conforme a la ley y murió por tus pecados, por mis pecados. ¿Quién entonces nos acusará de Dios? Una verdad también contiene la pregunta, Dios es el que justifica. Sorprende los tiempos ahora esto, sorprende. Lo pone, los justifica, punto. Los verbos griegos tienen no tienen el concepto de temporalidad como nuestro concepto, ya lo he dicho muchas veces con ustedes. El verbo griego, una de las maravillas del descubrimiento de los alemanes, porque fueron los primeros que descubrieron que el idioma de este libro era el común. Por eso se llama koiné, un lenguaje vulgar. Antes se creía en el medievo que los originales eran un griego especial y divino. Viene la lingüística alemana y descubre que no. Dios se usó del lenguaje vulgar. Y esto cambia. Los tiempos verbos indican cómo se realiza una acción. Y cuando lo escribe Pablo, él lo justificó. Punto. Una acción completa, terminada, única. No puede ver. Está usando un foro legal, un tribunal, donde hay un acusado, donde está la ley, donde está que nos acusa por nuestro pecado, por nuestra condición en Adán, por nuestra identificación como una naturaleza caída. Ahí Dios nos declara sin pecado. Difícil para entender cuando vemos tantas contradicciones en nuestra vida, ¿no? Pero es un hecho legal. Él nos declaró justos, nos justificó. Por eso está enfatizando que nos glorificará, nos justificó, nos glorificó legalmente delante de la ley de Dios. Estamos sin pecado. Dice Romanos 8:1, dice Romanos 8:1, observe lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna se puede levantar. Ninguna se puede levantar si estamos justificados por la fe. Maravilloso evangelio, solo fe. Ahora que estamos celebrando el aniversario de la Reforma, ¿cómo hay que celebrar esta gran verdad? Solo fe, solo fe. Lutero fue un genial hombre de su tiempo. Solo fe atentó a la autoridad eclesial que se legitimaba, que era a través de la autoridad de la iglesia para poder ser justo. Él atentó, solo fe, atentó contra las obras indulgencias. Solo fe. Maravilloso. Ninguna cosa nos condenará.
ningún proceso legal ante el tribunal ya se puede levantar contra nosotros. Ya fuimos juzgados en el sacrificio de Cristo, en la muerte de Cristo. Tú y yo fuimos juzgados. Él perdona nuestro pecado, pero no solamente perdona el pecado en el sacrificio, no, la revelación es completa. Dice que termina el poder del pecado. Lo mata. Por eso Pablo está entendiendo lo que decía Isaías: cercano está a mí el que me salva. ¿Quién contendrá contigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayuda. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. No hay enemigo que se levante contra el pueblo de Dios. La culpa jamás, hermano, la culpa jamás te separará de la comunión, de la unión sólida, inquebrantable de Dios. La cuarta, ¿quién es el que condena entonces? Cristo es el que murió, más el que también resucita, muere, resucita, pero asciende, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. No hay condenación, la obra está compuesta, está completa, dice Pablo: muerte, resurrección, exaltación e intercesión. La obra completa de Cristo está vigente y está presente. Él sigue involucrado por nuestras vidas, intercediendo a la derecha del Padre, intercediendo todo tipo de acusación, todo tipo, hasta los que te haces tú. Gracias a Cristo que está ahí para ayudarnos en nuestras debilidades. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Engañoso es el corazón y perverso, y más que todas las cosas, vivir desde nuestra propia perspectiva es ser miope, ciego y esclavo de nuestro entorno. No hay condenación. Jesús es nuestro abogado. Aleluya. Y por último, y nos vamos. Así decían en mi pueblo cuando íbamos a los bailes, yo iba al baile. Y decían los artistas, porque antes eran dos bandas, ¿no? Y decía, ya final en la noche, dice: vamos a tocar la última y nos vamos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Eso es muy importante, hermano. La vida cristiana hay tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas incongruencias de uno, tantas debilidades, pero somos pueblo de Dios. Pero Dios se levanta como el inconmovible. Qué seguridad en este Dios que no puede cambiar. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Somos más que vencedores, dice Pablo,
y clasifica las adversidades, da 7 adversidades y los adversarios hostiles que se levantan. Da una lista ad hoc para el trasfondo histórico de esas comunidades, para Pablo mismo que está viviendo esas, pero se estructura estas adversidades, esas hostilidades que atentan contra nuestra adopción, el sentirse seguro, que acalla el testimonio del Espíritu de nuestra conciencia que somos hijos de Dios, que te sumen en el temor, te esclaviza. Aflicciones normales de la vida, dice Pablo, no nos puede separar del amor de Dios. Versículo 35. Quizás la diversa forma en que se estructura ahora mismo en tu presente sea muy diferente. Claro, somos contextual, pero lo que está atrás de esta revelación es que Pablo nos enseña que hay una íntima relación entre la naturaleza pecaminosa del hombre, entre los demonios y entre el mundo, que se estructura y se levantan en contra del propósito de Dios. Yo no sé cómo está estructurado ahora tus adversarios, pero lo tienes, hermano, y si no crees que lo tienes, pues a lo mejor ni eres hijo, eres entrenado. Si tu vida es muy guay en Cristo, preocúpate un poquito, porque tú estás en otra realidad. No quiere que no estoy haciendo una apologética del sufrimiento, no. Sufrimos y nos gozamos. Sufrimos y la pasamos bien. Porque está el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Pero la realidad del sufrimiento que se levantan contra ti es indiscutible. Mira el versículo 35, aflicciones normales de la vida. Tribulación, en griego es telixia, todo aquello que sea problema. Angustia es temor. Persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por estas causas somos muertos. Ataques organizados de maldad, versículo 38. La muerte, la vida, ángeles, principados, potestades, ni lo presente ni por venir. Y de alianzas cósmicas de poder, versículo 39. Ni lo alto ni lo profundo, ni una otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, aleluya, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aflicciones normales de la vida, dificultades, quebrantos, no. Maldades, sistemas que se levantan, tampoco. Poderes ocultos. Pablo es hijo de su cosmovisión. La cosmovisión bíblica no conserva la lectura que hay un mundo invisible, que hay fuerzas de poder. Aquí lo dice, ilustra con lo alto y lo bajo. Estas culturas creían en las posiciones astrológicas
que se levantaban y hacían días fautos y días de fasto, días malos. Pablo dice, aún si las estrellas se orientan para atentar contra ti, iglesia, nada te puede separar del amor de Dios. Queridos hermanos, la victoria es salir fortalecido y de mejor condición en cualquier sufrimiento. Esa es nuestra victoria. Salir fortalecido y mejor condición. ¿Duele mucho? Sí, duele mucho. Pero sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Ayudan a bien. Porque nuestra comunión con Dios es vigorosa y profunda. Porque no depende de ti. Depende de que Él te ha amado con amor eterno. Ponte de pie en esta hora y celebra el amor de Dios. Consuela tu corazón, iglesia del Señor. No importa la circunstancia, el Señor te fortalecerá y su proyecto está vigente. Te glorificará. Te glorificará. Tendremos el carácter de Jesús. Ese es su plan. Jamás se apartará Dios de su pueblo. Él lo eligió, lo conoció, lo predestinó, lo justificó. Él nos ayuda en las debilidades. Él terminará lo que empezó. Un pueblo glorificado, donde ya no habrá llanto ni dolor. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Ese es nuestro Dios revelado en Cristo Jesús. Un Dios cuyo amor es perdurable. Amén. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.